El Señor Jesús trató constantemente inculcar una fe profunda en los corazones de sus discípulos y hoy día en nosotros. El Señor quiere que nosotros podamos creer en Él. Claro, le apenaba constantemente la poca fe de sus seguidores, porque, bueno, les costaba aceptar lo que Él decía, ¿no? Allí en Lucas 12, 25, dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así Dios viste a la hierba, y hoy es, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Oh, todos queremos la buena ventura de parte de Dios y la asistencia sobrenatural sobre nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta que Dios tiene mayor cuidado de nosotros. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir satisfactoria y gloriosamente. Si Dios cuida a la hierba y la viste con la hermosura con que la viste, ¿cuánto más, dice, Dios hará con nosotros, hombres de poca fe? Doy gracias a Dios porque, bueno, uno puede estar cómodo con lo que Dios nos da, en la gracia que es de su poder. Por eso es que Jesús siempre respondió con bondad a la fe de sus discípulos, de modo que a los que envió a tener aún más fe. Tened fe en Dios, les dijo. Como decíamos en esta mañana, estamos tan consustanciados, tan racionalizados a la razón de nuestra experiencia y de nuestras posibilidades, que nos cuesta creer en el poder de Dios. Nos cuesta creer. Creemos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que Dios es omnipresente, que está con nosotros siempre en todo lugar. Pero a veces no creemos que Dios puede hacer la obra en nosotros, que Dios nos puede rescatar del hoyo de nuestra desesperación para llevarnos a la virtud que es de su misericordia. Creer en Dios, qué desafío. Aquel que no se atrevió a creerle a Dios, difícilmente vea la preciosa aventura que Dios ha preparado para todos aquellos que en Él creen. Una vez más les dice, tened fe en Dios, las cuales, bueno, el Señor está tratando de aquellas cosas que nos son imposibles y nos desafía permanentemente en nuestro espíritu para que controle nuestras emociones y nuestra mente con su gloria. Que tengamos esa luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Y que la luz de Dios nos alumbre y nos despierte a esta hermosa dimensión de su espíritu para que nosotros podamos proyectarnos en la gracia que es de su poder. Tened fe en Dios, dice el Señor,
Es más que simplemente tener una firme creencia en su existencia, sino creer que Dios puede venir a nuestras vidas y obrar con su espíritu en nuestro ser, en la soberana plena de su misericordia. Por eso es que tenemos que creer que Dios puede tratarnos y resolver nuestra vida. ¿Qué es el gran problema? Más muchos, y lo observamos cada vez que salimos, que estamos en algún evento, hay personas que nos escuchan hablar de Dios y se ponen mal, se molestan. Y yo conozco esa sensación. Porque cuando no creía en Dios y no quería saber nada de Dios, sufría mucho. Y me molestaba. Y no soportaba la aventura del Espíritu de Dios. Me molestaban los cristianos fieles. Me ponían nervioso. Porque yo quería tener lo que ellos tienen y no podía. Ayer estuvimos contando el poder y la obra de Dios en nuestras vidas. Una hermana nuestra contó su testimonio, cómo Dios la sacó de esa experiencia horrible de la violencia de género, cómo Dios la libró de la droga, cómo Dios... Y el hecho de que Dios hizo eso, algunas personas se sentían molestas porque no querían escuchar que Dios es el que hace esto. Pero por más que en su trabajo confesaron que tenían poco éxito al respecto, con toda la ciencia dada por el hombre. Porque todas esas cosas son problemas del alma. Y el alma solamente lo cura Dios. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. El único que puede hacer al hombre nuevo, ese es Dios. Y ese es el milagro más grande dado al hombre conocer. No hay milagro más grande que este. Pero es tan grande que es increíble. Para las personas que no conocen lo que es el poder de Dios. Recuerdo cuando Dios levantó a mi hermano de la cama y le dio posibilidad de, después de 4 años tendido sobre una cama sin poder caminar, y Dios le dio posibilidades para poder volver a caminar. Cuando un día le dije, qué bendición, y estaba en ese tiempo todavía, estaba caminando mejor que ahora todavía, porque ya tiene, después de unos cuantos años, la vejez lo va entumeciendo, pero en esos años salía a caminar por la ruta y le digo, qué bendición que Dios te haya dado la posibilidad de poder caminar otra vez, sí. Mucho tiempo estuve soñando con poder dar 3 pasos nada más. Ya ahora caminaba bastante y le digo, qué bendición. No, dice, no, la mejor bendición no es que haya podido caminar otra vez, sino que ahora en casa tenemos paz. Y ahora tengo paz y puedo disfrutar de la presencia de Dios. Y me acuerdo que me dijo, me gustaría hacer algo para Dios, no sé qué hacer. Dije, ya tengo tu trabajo. Y Él es el que sella hasta el día de hoy la cantidad de tratados que tenemos para repartir siempre. Y Él está feliz. Y me contaba a su sobrino que a veces se levantaba a las 3, 4 de la mañana y estaba contento de poder trabajar y servir al Señor. Permanentemente tengo que llevarle material. Y Él está feliz. Porque de esa manera puede agradecerle a Dios la buena aventura de haberle dado nueva vida. Pero lo más lindo es poder disfrutar de esta comunión que Dios da. Por eso es que
Tener fe en la persona de Dios es vital. Es vital. ¿Qué clase de Dios adoramos nosotros? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con nosotros? El Dios del cual habla Jesús es un Dios bueno, es un Dios justo. No hay falla en su carácter, es santo y nos trata siempre con sumo amor, considerando las necesidades de nuestros corazones. Porque de tal manera, dice la Escritura, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el regalo más hermoso, que es la vida que Dios nos ha dado, que es trascendente a este estado de cosas. Y a pasado me visitaron algunos religiosos y me dijeron, ¿usted cree que se puede ser feliz? Sí, le digo. Dice, qué optimista que es usted. Claro. ¿Y pero usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y de cuál religión es? No, yo no soy religioso. La religión es el opio de los pueblos. La religión estupidiza a la gente, la anula en su sentimiento natural. Yo lo que vivo es una relación íntima con Dios y la disfruto con todo mi ser. Bueno, se ve que les cambió el libreto y se fueron. Queridos, no es la religión, las religiones no sirven ninguna. Más, en el cielo, ninguno de que crea en las religiones va a estar allí. Solo aquel que haga la voluntad de Dios. No todos los que me dicen Señor, Señor, dice el Señor, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los únicos que veremos en la presencia de Dios. No es porque uno sea pastor o otro tengamos otra relación en la iglesia, con eso nos garantizamos. No, si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a ver la gracia de Dios. Por eso que Dios nos ayude a estar preparados y viviendo lo que Dios tiene preparado para nosotros cada día. Amén. Aun cuando éramos pecadores, dice, Él se reveló con sumo amor, de tal manera, como dice allí en Romanos 5:8, por cuanto, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es nuestro Dios. Él vino a pagar el precio de nuestro error, precio que no podíamos jamás en nuestra vida saldar. Estábamos hipotecados de por vida. Pero Él levantó nuestra hipoteca y nos hizo libre de la deuda de pecado que cada uno trajo consigo. Por eso es que el Dios en quien Jesús nos enseña a tener fe es un Dios confiable, consecuente, y cuyo carácter se describe como la esencia misma del amor. Porque quien no ha conocido a Dios jamás va a entender lo que es el amor, porque Dios es amor. Por lo tanto, aquel que no conoce a Dios ni vive una íntima relación con Él, va a saber un ápice de lo que es el amor. Por eso el Señor dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, destituidos de su gracia, Él pagó el precio de nuestra hipoteca. El Dios a quien Jesús enseña, como decíamos,
a tener fe es un Dios maravilloso, un Dios confiable, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Por eso tener fe en la presencia de Dios es fundamental. El Espíritu Santo vino en la persona de Jesucristo y nos ha elegido para que nosotros podamos ser templo divino de su presencia. Allí en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, el templo donde mora el Espíritu de Dios no son estas 4 paredes. Aquí la iglesia se reúne. Dios mora en el corazón nuestro cuando nosotros le abrimos nuestro ser a Dios, y dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, donde Dios muestra su Espíritu, y el Espíritu Santo es aquel que produce en nosotros el buen querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que hoy somos por gracia y misericordia de Dios. Y esto para el hombre natural le es increíble. Todo el mundo quiere tener lo que tú tienes y se pone mal cuando no lo logra. Todo el mundo quiere vivir bien, pero no se atreve a creerle a Dios. Alguien me dijo hace un tiempito que quería tener lo que Dios muestra a través de la iglesia. Pero decía, sabía que para que esto sea posible, él tenía que renunciar a su vida de pecado. Y no quería. Y decía, yo quiero cambiar, pero no quiero que Dios me la haga difícil. No quería dejar nada de lo malo y quería tener lo bueno. Eso es imposible. Y Dios a él parecía que se le hacía difícil. Claro, y querer vivir cristianamente en un acto natural es imposible. Si Dios no obra en nosotros, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, es imposible vivir la nueva vida que Dios da a cada creyente. Porque Dios mora en el corazón de nuestras vidas. Amén, en nuestro ser. Por eso es un Dios cercano y opera permanentemente en nosotros para que nosotros gustemos todos sus beneficios. Romanos 8:28 dice, ahí, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hay momentos en que uno se pregunta, Señor, ¿será posible esto? Pero sí. No hay momentos en los que Dios no esté con nosotros. Y todas las cosas nos van a ayudar a superarnos, a moldearnos, a que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios. Por eso, tened fe en Dios, en propósito que Dios ha determinado. Es lo fundamental. Algunos no confían en Dios porque, bueno, tienen ideas erróneas en cuanto a su propósito y las cosas que Dios tiene para con nosotros. Y una cosa yo aprendí, y yo creo que tú también, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros aún podemos llegar a anhelar. Y el propósito de Dios se cumple en aquellos que buscamos y gustamos de su misericordia. Por eso
Aquel que no conoce la gracia de Dios pone en duda sus motivos. Pone en duda aquello que Dios quiere darle, porque se limita al fracaso de su limitación. Por lo tanto, la voluntad de Dios es perfecta, queridos, para con nosotros, para nuestra vida. No libre de obstáculos. Si alguno te predicó y te dijo que no ibas a tener problemas, no es así. Pero si también te digo que si llega algún problema, el poder de Dios está con nosotros para poder sortear toda dificultad. He aquí, dice en algún momento, yo estoy con vosotros. Siempre el Señor está con nosotros. Nunca nos suelta la mano. Dios quiere guiarnos a la aventura que es de su poder y sacarnos del pozo de nuestra desesperación, como dice David. El apóstol habló de lo que es servir al Señor, que podemos confiar en la gracia que es de su misericordia, y nos revela que lo que nosotros debemos hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, si queremos saber cómo Dios obra en nuestra vida en la perfecta voluntad de su misericordia. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Allí está hablando Pablo de lo que le estaba sucediendo. Y no le amedrentaba. Él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que amamos su venida. Y cuando Pablo estaba diciendo esto, no estaba sentado en un cómodo sillón, sino estaba esperando el momento en que le separaran la cabeza del cuerpo. Lo estaban por matar. Y ante la muerte él podía decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Cuando creemos en Dios, sabemos que Él tiene estipulado todo perfectamente para con nosotros. Por eso, tened fe en Dios, decía Jesús. Nos puede hablar la necesidad, nos puede hablar la menor duda de que nuestro Dios es todopoderoso, pero nosotros sabemos que nuestro Dios todo lo puede. Y lo lindo de esto es que nosotros tenemos conciencia de trascendencia. Una de las cosas por las cuales la humanidad no se resigna y se enoja con Dios es porque saben que todos van a morir. Y nadie quiere morir. Pero nosotros sabemos que lo mejor para nosotros comienza cuando estemos con la presencia de Dios. No hay problema. He visto a muchos hermanos partir para estar con el Señor y ninguno se molestó por ese momento. Al contrario. Al contrario. He visto momentos en que mis hermanos, cuando estaban allí en el albor de la muerte, vieron la gloria de Dios. Y me acuerdo de un hermano que oraba tan fervientemente, con tanto vigor, que me llamó la forma de adorar al Señor. ¿Con qué gloria? Es que él estaba viendo a los ángeles que lo habían venido a buscar para ir a la presencia del Dios eterno. Por eso él decía, vinieron a buscarme. Y así partió para estar con el Señor. Cerró los ojos, durmió y partió para estar con el Señor después de ese momento de adoración.
Nosotros trascendemos a este mundo y a estas circunstancias que nos rodean. Por eso, Pablo aquí en esta carta está diciendo, estoy presto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, no me afecta este momento, sino que es lo que siempre estuve esperando. Por eso, si alguno te dice que la vida cristiana es sin problemas, no le creas. Deja de sufrir, dicen algunos. Bueno, pues, el reino de los cielos hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que tienen una clara determinación. Por eso dice aquí en Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la esperanza, y esta es la vida. Estamos preparados para gustar y estar bien, cualquiera sea la circunstancia. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso tened fe en Dios, en las promesas de Dios, en el Espíritu de Dios. Los hombres que triunfaron en la vida son aquellos que ejercieron fe en las promesas de Dios, reveladas en esta Sagrada Escritura, y creyéndolas, las poseyeron. Por eso la firmeza de nuestra fe va a tener vitalidad de vida espiritual y serán determinadas en parte según cómo descubramos la gloria de Dios y apliquemos las grandes y preciosas promesas de Dios en nosotros. Todo lo puedo en Cristo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy satisfecho. Así para tener hambre como para tener abundancia, como para padecer necesidad, en todo y por todo. Por eso tener fe en la providencia de Dios es fundamental. Dios ha provisto para cada uno de nosotros una salvación absoluta, completa del castigo del pecado. Una salvación divina. Por lo tanto, nos ha prometido auxiliarnos permanentemente. Allí en Mateo 28, 20, nos está diciendo, id por todo el mundo y haced discípulos. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar siempre con nosotros y escuchando nuestra necesidad y el clamor de nuestra oración y también disfrutando de nuestra alabanza. Su asistencia no solo es para este tiempo, porque, como decía anteriormente, sino por la eternidad. Nuestra vida tiene una connotación trascendente a este estado de cosas. Por eso, que Dios nos ayude a utilizar la fe que tenemos. Si deseamos desarrollar una gran fe en Dios, que Dios nos ayude a poderle creer a Dios, y Dios va a manifestarse en nosotros con toda gloria. Pidamos ahora al Padre Celestial que nos conceda el don de una mayor fe, que Él nos despierte esta hermosa dimensión de poderle creer a Dios. Aferrémonos a las promesas de Dios y permitamos que Él esté demostrándonos que es totalmente digno de toda confianza. Nadie puede amarnos mejor que Dios.
el tener fe en Dios nos permite tener más fe en nosotros mismos y también en los demás.